estamos felices de estar en la casa del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, así por encima de las mascarillas lo podemos decir, amén, fuerte, para que se oiga. Amén, gloria a Dios. Dar fe de que estamos aquí y de que estamos felices de estar aquí en un año nuevo. Muy bien, como hemos estado viendo en algunos carteles que se han estado proyectando, este año tenemos una idea y un lema nuevo que es "Me seréis testigos", y lo vamos a estar viendo durante todo el año, vamos a estar explotándolo durante todo el año basado en Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando Jesús ascendió al cielo y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que deseamos y es lo que vamos a estar hablando durante todo este año. Hoy vamos todavía como primer domingo del año y en vísperas o a las puertas de la celebración, como escuchábamos, de los magos de Oriente, los Reyes Magos. Vamos a hablar de este tema de los magos de Oriente, y para ello tengo hoy también a dos ayudantes que me van a ayudar con la lectura y vamos a orar juntos. Y voy a pedir que ellos ya pasen, por favor, para leer la palabra del Señor en esta mañana y también para orar por ella. Muchas gracias. Aquí, cada uno a un lado, creo que os van a indicar. A ver, aquí alguien os van a decir exactamente dónde. Muy bien, pues los dos en este lado. Muy bien, vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a leer o escuchar esta lectura de Mateo capítulo 2, versículos del 1 hasta el 12. Vamos a escuchar de parte del Señor y uno de nuestros amigos aquí, Ethan o Carlos, ¿quién va a leer? Ok, vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor y después Ethan va a orar por la palabra y que Dios bendiga su palabra. ¿Yo te lo doy o tú lo tienes? Ok. Ok, te voy a dar entonces. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará en mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y de aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron en un grande gozo. Y al entrar a casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Gracias. Gracias, Carlos. Ethan enseguida va a orar. Este es el relato de los magos que fueron a visitar a Jesús y que seguían esta estrella y que trajeron esta preocupación y esta turbación en toda Jerusalén. Vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra, Ethan. Amén. Gracias, Señor, por cada cosa que nos das, Señor. Te pido por cada persona que nos ve aquí, como presencial, como online. Señor, te doy gracias por esas personas. Te pido protección en este 2021, Señor.
Te pido también que seas tú hablando a través de Marcos, Señor, que nos abras los corazones, Señor, para entender la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Esto es lo que pedimos al Señor. Vamos a darles un aplauso a ellos por ayudarnos con esto. Amén, amén. Amén. De la boca de los niños, dice el Señor Jesucristo y el Salmo, perfeccionaste la alabanza. Leíamos en Navidad, escuchábamos a los niños, ahora estos muchachos adolescentes, y es bueno enseñar a nuestros hijos a conocer y a leer la palabra del Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos. Es una historia, realmente una maravillosa historia, una historia que tiene un impacto tremendo, tremendo en el mundo, es un impacto mundial. En España especialmente, el día 6 es el Día de los Reyes. Como decía, ¿no? Lo de Reyes es un poco algo que ha quedado ahí. Realmente eran astrónomos o astrólogos. Tenemos que pensar que en aquel tiempo la astronomía y la astrología eran lo mismo. Hoy están diferenciadas, pero entonces no. La astronomía es la ciencia que estudia las estrellas. Un astrónomo es alguien que estudia desde el punto de vista científico las estrellas. Un astrólogo es quien las estudia, pero les lleva a la parte supersticiosa, a la parte de medio mágica que lleva a creer que las estrellas influyen en la vida de los seres humanos, horóscopo, etc. En aquel tiempo era lo mismo, una persona que era astrónomo era astrólogo y era algo muy común en aquel tiempo. Es una historia que tiene magia, es una historia fuerte y en España arrastra consigo una fiesta que es mundial. En España es muy fuerte, siempre lo ha sido tradicionalmente, es muy español esto y por lo cual a mí me enorgullece, es más bíblico que Papá Noel, pero de hecho pido perdón porque uno de los domingos de Navidad yo dije que el villancico, el tamborilero es español, luego alguien me corrigió con mucho cariño diciéndome que no es español, es verdad, es de origen norteamericano. Lo que pasa es que yo creo que como lo cantaba Rafael, se ha hecho nuestro por el ropo pompón. Pero no es español. La festividad de los Reyes Magos sí que es mucho más española en cuanto a que nos hemos apropiado mucho más de ella, ¿no? Ahora se importa todo esto de Santa Claus y otras cosas, pero los Reyes aquí esto es sagrado. Y en muchos lugares del mundo, y es una historia fuerte, es una historia importantísima, es una historia que tiene un atractivo casi hipnotizador. Yo creo que lo fuerte está en la relación que tiene lo humano con lo divino. En todas las historias es así, pero esta historia tiene elementos políticos, sociales y espirituales que me gustaría explorar en esta mañana y simplemente llevarnos a reflexionar en este primer domingo del año sobre esta historia. Tenemos en lo humano personajes como el rey Herodes. El rey Herodes es realmente un personaje fuera de serie, es un hombre fuerte, es una personalidad. O sea, la gente que vivió bajo el reinado de Herodes no lo olvidaron tan fácilmente. Cuando se dice aquí en días del rey Herodes, los que vivieron eso saben de qué están. Es como decir en días de Ceausescu o a un rumano le dices eso y sabe exactamente los días que eran. Herodes es un personaje importante. Hay elementos aquí del tema de la astronomía, de la astrología, que no aparecen en ningún otro lugar de la Biblia, como cuando ellos le dicen su estrella hemos visto en el oriente. En el griego, Anatolé es el oriente, pero literalmente, como leía la versión que leía Tirsa, hemos visto salir su estrella. El oriente es el levantamiento, el nacimiento, igual que el oeste es el poniente, el este es el saliente, ¿no? Es lo que están diciendo, hemos visto aparecer su estrella, amanecer su estrella por primera vez, es la primera vez que aparece en el cielo de la noche. Hay conceptos así, luego están los fariseos, el Sanedrín, etcétera, los lugares, Jerusalén, Belén, es importante, tiene una importancia grande todo lo que aquí se está diciendo, pero la magia del relato yo creo que está en estos tres grupos de personas, o estos tres caracteres que representan a tres grupos de personas. Es lo que quiero en esta mañana compartir con vosotros, después de haber leído y después de haber orado, tres grupos de personas diferentes y cómo reaccionan estas personas cuando Dios se les acerca. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios se nos acerca?
No me refiero a hablar de Dios, que eso lo hace cualquiera, hablar de Dios, hablar de religión de vez en cuando y ponerse interesante o trascendente. Me refiero cuando verdaderamente Dios se te acerca y se te sube a la chepa y tú dices, wow, se me está acercando Dios. O sea, esto es real, auténtico, Dios se me está acercando. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionan estas personas? Te vas a dar cuenta de que te puedes identificar con cualquiera de ellas. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios se pone serio, de verdad, con nosotros? Cada uno de nosotros en particular. Entonces, mi bosquejo en esta mañana es muy sencillo realmente, y solamente quiero analizar dos partes, la parte terrenal y la parte espiritual. Y quizá voy a pasar tiempo hablando de la parte terrenal porque me parece sumamente importante, interesante, y te invito a que te relajes. Y que vamos a escuchar quizá cosas que no conocemos, que son históricas, que son sociales, que son de estos grupos de personas, ¿no? La parte terrenal y después la parte espiritual, que es la enseñanza que nos vamos a llevar. Y quizá voy a pasar tiempo en la parte terrenal, pero es interesante. Y la parte espiritual es muy sencilla, pero muy clara, y es a la que te invito, no solamente hoy, sino para todo este año. Para todo este año, a identificarte con ella, porque hay tres grupos. En cada una de estas partes, en la parte terrenal y en la parte espiritual, quiero analizar los tres grupos. El rey Herodes, los religiosos y los magos. En su parte terrenal y en su parte espiritual. ¿Quiénes son? Porque estos tres grupos no son solamente grupos, representan caracteres y representan grupos de personas y puedes identificarte. ¿Dónde estás? Y cómo reaccionas cuando Dios se te acerca. Pero David tocó algo de esto en el primer domingo de diciembre también, y yo quisiera profundizar un poquito más en la parte histórica. Vamos directamente a ello, la parte terrenal. Y comienzo con el rey Herodes. El rey Herodes es un personaje. El rey Herodes es el rey de los judíos, aunque él mismo no es judío. Él no era judío, él era idumeo. Idumeo, que en el Antiguo Testamento se les llama los edomitas, hijos de Edom, de Esaú. Esta es la procedencia de él, es un edomita. Y su padre hizo carrera en la realeza de aquel tiempo. Él llega a ser rey por motivo realmente de su padre. Su padre llega a ser la primera persona que está ahí en aquel tiempo. La realeza de los judíos, cuando hablamos de los reyes, no estamos hablando ya de la dinastía de David. La casa de David, que eran los reyes en Israel de forma perpetua, porque Dios lo había establecido así, ya no estaban como referentes, ya no era la casa de David. Hacía 400 años que eso había quedado destruido cuando Babilonia conquistó o entró a Jerusalén, a Israel, cuando se conquistó, cuando entraron los babilonios y destruyeron Jerusalén, destruyeron absolutamente todo. Y también la dinastía de los reyes quedó en suspenso, porque los pueblos que dominaron y conquistaban Israel ponían a sus propios reyes y poblaban o repoblaban Israel. Y después volvió Zorobabel, que era uno de los descendientes de Judá, de la familia de David y de todo, pero tampoco duró eso mucho tiempo. Israel volvió a ser conquistada. Y fue cerca en el siglo I antes de Cristo, cuando toda la historia de los macabeos y todo esto, que hay revueltas y que Israel se rebela contra los conquistadores, etc., es cuando surge como una estirpe nueva de reyes, que eran los asmoneos. La casa de los asmoneos eran la gente donde surgían los nuevos reyes que había sobre Israel, y era en Jerusalén. Pero era una forma, era dentro de la guerrilla y dentro de la revuelta que hacían contra aquellos que venían dominándoles. Y cuando en el año 63 a.C. los romanos conquistan Jerusalén, deponen al rey asmoneo que hay en aquel momento y ponen a alguien, a un títere que ellos quieren tener allí. Ahí está el padre de este Herodes el Grande. Él es el que... Él era también un extranjero, él era el edomita
que había sido criado allí, se había convertido al judaísmo y estaba allí en la zona de los asmoneos, él consigue hacerse valer con los romanos y que pongan sus ojos en él, y es el hombre al que escogen, aunque era realmente un edomita, lo cual provoca el enfado de todos los asmonitas, de todos los israelíes, de todos los judíos devotos, porque están imponiéndoles un rey que no es el que corresponde según ellos entienden. Los asmoneos trataban de mantener viva la ley y mantener viva la tradición judía. Roma rompe con todo eso, y cuando muere el padre de Herodes hay otra revuelta de los macabeos, y hasta el propio Herodes el Grande, Herodes el hijo, es amenazado de muerte, su vida corre peligro y tiene que huir, tiene que salir, y se presenta en Roma ante el César, y para advertirle de lo que está ocurriendo, y para pedir que se ponga orden, y el César lo nombra a él, a este Herodes, lo nombra el nuevo rey de los judíos, y ahora para que vuelva, y pone a su disposición al ejército, y Herodes es nombrado rey de los judíos. Es curioso, es un rey que tiene que llegar a Israel, no puede entrar, tiene que conquistar su tierra primero, aunque ya es el rey de ella. Es un rey que tiene que conquistar su tierra, y lo hace la guerra contra ellos, conquista Jerusalén verdaderamente, y entra en Jerusalén y se implanta con ayuda del ejército romano como el nuevo rey de los judíos. Este es Herodes el Grande. Así que los asmoneos en esto están muy enfadados. Estamos en el año 37, no sé si es el 37 o el 38 antes de Cristo, no lo sé exactamente, pero que él es impuesto como rey, Herodes el Grande, rey de los judíos, un idumeo, hijo de idumeos, hijo de edomita y de una judía, pero él es criado como judío, pero no es realmente el rey elegido por los judíos, sino impuesto por los romanos. Y conquista Jerusalén. Lo primero que hace cuando llega es que se asegura. Él quiere congraciarse con los judíos. Herodes siempre quiso ser aceptado por ellos. Y se da cuenta de que él quiere ganarse al Sanedrín. El Sanedrín es el círculo religioso más influyente. Los judíos no solamente tenían su identidad nacional, sino religiosa. Y los judíos estaban gobernados religiosamente por el Sanedrín. El Sanedrín eran 70 personas, 70 hombres, 71, 70 y el sumo sacerdote 71. Él trata de ganárselos, pero se da cuenta de que todas las cosas que propone ellos votan en contra. Así que se asegura de que todas sus decisiones tiene que asegurarse de que salgan adelante, con lo cual mata a 45 de ellos y nombra a otros. Y después de eso las decisiones de Herodes salen adelante. Queda bastante claro que con él no se juega. Por lo tanto, él impone, por la fuerza se gana a los asmoneos, pero los tiene descontentos, y es un toma y daca constantemente. Trata de congraciarse, realmente reviste y reconstruye toda Jerusalén, la llena de oro, hace el templo de los judíos que había sido destruido cuando la deportación y cuando los babilonios, él lo reconstruye, el gran templo de Herodes. Él empieza a reconstruirlo, forra Jerusalén de oro, hace fortalezas, él construye 9 fortalezas, una de ellas la más importante, la Torre Antonia, desde la cual desde el palacio se controlaba el templo, porque subía por encima de la muralla y se podía ver perfectamente, y trata de ganárselos a través de estas construcciones. Y entonces sucede una de estas cosas que suceden en las películas solamente. Herodes, este tipo duro, y fuerte y sanguinario, se enamora locamente de una asmonea y se casa con ella. Ella también de él, lo cual de alguna manera beneficia a ambos lados. Los asmoneos pues entienden que a través de ella pueden influenciar a Herodes, Herodes entiende que a través de ella puede influenciarles a ellos, se quieren locamente, funciona todo muy bien durante 4 años, hasta que ella, que es una asmonea, una judía verdadera, una auténtica judía asmonea de la casa de los asmoneos, rodeada de los saduceos, de la ley de Jehová y amante de la ley, se da cuenta de que él es un hombre que no tiene ningún interés en la ley, y poco a poco se vuelve tensa la situación, cada vez se envenena más, y realmente no es un matrimonio ya que después de 4 años ni siquiera funciona, ni siquiera se hablan. Y en todas estas tramas de palacio sucede que alguien acusa, no sé si falsamente o de verdad, acusa a Mariadne, se llama ella. Mariadne la acusa de tener un romance con uno de los oficiales del ejército o de la guardia del templo. Ante lo cual Herodes tiene un ataque de celos impresionante, no lo soporta, la manda a encarcelar a ella y a él en celdas distintas, y después de unos días se los manda a ejecutar a los dos.
Después de lo cual, Herodes se vuelve todavía más raro y todavía más extraña su personalidad de lo que ya era hasta entonces. Se vuelve loco. Dicen que la llamaba a voces por el palacio después de haber mandado ejecutar a la mujer de la que verdaderamente estaba enamorado. Herodes fue un hombre que era un hombre de una sola mujer. Tuvo varias mujeres, pero siempre solo una al mismo tiempo, ¿no? Y esta mujer la quería de verdad. Él la quería. Y asesinada se vuelve todavía más desconfiado, y cualquier movimiento en palacio es considerado como una amenaza para él, y a cualquiera que se antepone o se interpone entre lo que él quiere hacer lo manda a ejecutar. Este es Herodes el Grande. Cuando se habla de en días del rey Herodes hablamos de este hombre. Poco después se da cuenta, se ve que empieza a pensar, porque él con Mariadne había tenido 3 hijos que eran judíos, los 3. Y empieza a darse cuenta y a pensar, wow, estos son mi mayor competencia para el trono ahora. Y son judíos de verdad, el pueblo los quiere. Estos podrían ser Mesías incluso, porque esa manía de los judíos a pensar en el Mesías, eso para él era una amenaza, él no quería saber nada del Mesías. Por lo tanto, se vuelve tremendamente desconfiado también con ellos, manda ejecutar a los 2 mayores. Manda ejecutar a su esposa, manda ejecutar a 2 de sus hijos. Tenía otros hijos con otras mujeres anteriores que había tenido. Queda el pequeño. Y aquí estamos en el año 18, muy cerca de cuando hemos leído en aquellos días del rey Herodes. En el año 7, aproximadamente antes de Jesucristo, se le ocurre a Herodes también hacer un edicto en el que obliga a todos los judíos a jurarle lealtad como rey. A lo cual muchos acceden, pero muchos se niegan. Hay como 5.000 fariseos que se niegan y los manda a ejecutar. Es una matanza horrible. Jerusalén se llena de cruces. Fariseos que se niegan a jurarle lealtad a Herodes y son crucificados. Y en ese tiempo, en esa época, podemos darnos cuenta y podemos entender que había un olor a cadáver en Jerusalén y un horror y un terror, porque el destino de cualquier persona allí dependía del humor o del pie con el que se levantara Herodes. Se lo podía mandar a ejecutar en cualquier momento. Ese era el rey Herodes. Y es en aquellos días, cuando llegan unos señores vestidos de extranjeros, en su ropaje se ve, en la forma que traen, en cómo vienen, llegan, se presentan en Jerusalén, se presentan en palacio, piden ver al rey Herodes y plantean una pregunta que a ningún ciudadano de Jerusalén en su sano juicio se le hubiese ocurrido plantear, ni siquiera en el rincón más oscuro de su escondite favorito. ¿Dónde está el nuevo rey de los judíos que ha nacido? Herodes se turbó. La palabra en el griego es tarasso, literalmente se agitó, se asustó. Es la misma palabra que se usa en Juan 5 cuando dice que el ángel agitaba el agua. Esa palabra, Herodes se agitó, se asustó. Comprensible con ese tipo de persona que era. Y toda Jerusalén con él, también comprensible. Si Herodes se agitaba, wow, cuidado. Toda Jerusalén con él. Mateo lo expresa con esa frase. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ese fue el efecto que produjo aquella pregunta y la visita de aquellos hombres. Se agita por 2 razones. Una de ellas es la amenaza que siente. La amenaza de que alguien haya nacido y le pueda quitar el reinado era su mayor temor. Y la segunda es porque algo que tenemos que entender es que toda aquella generación y toda aquella sociedad creía a pies juntillas en las estrellas. Creían que aquello era auténticamente verdad. Y por eso, estos hombres, porque esta gente, decimos que no eran reyes, pero eran embajadores de otros países, eran gente de la alta sociedad. Hermanos, hoy en día existen astrólogos y existen gente que lee las cartas y todo eso, pero bueno, son de todo tipo. Pero en aquel tiempo eran la gente de la alta sociedad. Los astrólogos, los astrónomos, estos tipos eran la gente que estaban en palacio, eran los consultores principales, los consejeros de los reyes, los sátrapas y todo esto, eran gente que leía las estrellas. Y toda la sociedad creía en ello. La estrella la vieron muchos.
Y los romanos pues pensaban en Augusto y la ponían sobre Augusto. Augusto era la nueva estrella, el emperador, con sus dioses romanos. Esa era la visión. Y para que vengan hombres de tan lejos diciendo esto, pues Herodes lo cree. Herodes lo toma en serio y Herodes realmente tiene temor de las estrellas. Y se asusta, se agita y toda Jerusalén con él. Ok, hasta aquí Herodes. Hablemos del segundo grupo, los religiosos. Los religiosos judíos. Flavio Josefo, el historiador más conocido de los judíos y de aquella época, él distingue tres grupos. La primera escuela, que eran los fariseos, la segunda escuela, los saduceos, la tercera, los esenios. Hay todavía un cuarto grupo, los celotes, que eran la gente de los judíos, los religiosos. Brevemente, no voy a dedicar mucho a ellos, porque ellos los encontramos mucho en la Biblia. Herodes realmente lo encontramos 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, y los magos los encontramos muy poco, solamente en este pasaje. Pero los religiosos los encontramos mucho. Los saduceos los conocemos muy bien. Los saduceos eran uno de los grupos. Los saduceos están constantemente citados en el ministerio de Jesús. Los saduceos no eran el grupo más numeroso, pero sí eran el grupo más influyente, eran el grupo más poderoso, eran la gente de la alta sociedad. Cuando hablamos del Sanedrín y del sumo sacerdote, la mayoría de esta gente que gobernaban todo el tema, tenían el poder, eran saduceos. Los saduceos eran personas, su nombre viene de Sadoc, el sacerdote Sadoc de tiempos de David, aunque no está claro que fueran descendientes de él, pero toman de él su nombre los saduceos y son gente que amaba las Escrituras y que eran muy rígidos con las Escrituras. No les gustaban las novedades, no les gustaban los cambios, y de hecho para ellos las Escrituras únicas válidas eran el Pentateuco, la Torá, el Pentateuco y el libro de Josué. Eso para ellos. Los profetas, aunque ellos creían en la esperanza mesiánica también, pero no tomaban tan en serio las cuestiones proféticas ni las revelaciones. No creían que Dios intervenía en los sucesos humanos, en los sucesos de la historia, sino que Dios tenía un plan y las cosas sucedían y como tenían que suceder. Y no les gustaban interrupciones, ni profecías, ni cuestiones raras. Las únicas escrituras claras eran la ley, el Pentateuco y el libro de Josué. El resto de libros históricos tampoco eran muy importantes para él. Para ellos lo importante para ellos era cumplir la ley. El otro grupo, los fariseos. Los fariseos no eran los más poderosos, pero estos sí eran los más numerosos. Los fariseos eran los más numerosos de todos. Y los vemos a veces muy juntos en el ministerio de Jesús, saduceos y fariseos, pero pensaban distinto casi en todo. No eran para nada lo mismo. Los fariseos, ellos sí consideraban a los profetas y los históricos y los libros sapienciales, etcétera, como parte de la Escritura. Y los fariseos, el distintivo de ellos es que ellos sí querían las novedades. Ellos entendían la ley y los profetas como palabra de Dios, pero que tenían que contextualizarlo para el pueblo. Entonces tenían que hacerlo entendible para el pueblo. Y entonces tenían un montón de normas que habían impuesto para hacer práctica la ley. Tenían normas, como por ejemplo las normas que Jesús muchas veces critica en ellos porque habían dado una importancia tremenda a la observancia de ciertos rituales. Y Jesús les dice, habéis invalidado la ley de Dios y habéis puesto vuestras tradiciones. Por ejemplo, un sastre no podía salir en día de reposo sin una aguja en su bolsillo. Tenía que llevar la aguja en su bolsillo porque si pasaba algo y tenía que arreglar alguna cosa que fuese de urgencia extrema, no podía regresar a por la aguja. Eso era trabajo, lo que leemos en la Biblia a veces, camino de un día de reposo. Eso lo habían establecido los fariseos, era una norma que habían impuesto y habían dicho no se puede caminar más de X distancia en día de reposo. Y la distancia creo que eran 200 codos, que es lo que separaba el arca cuando cruzaron el Mar Rojo, etc. Establecieron una serie de cosas que eran los pasos que se podían dar en un día de reposo, o qué cosas se podían hacer, qué cosas no se podían hacer. Y eso era ley para ellos. Jesús los critica. La intención de ellos era buena, querían llevarle la ley a la gente. Jesús los critica porque habían sustituido la ley de Dios por su tradición y porque no hacían más que llamar la atención acerca de la observancia que ellos mismos hacían de la ley, y habían convertido a Dios en un ser únicamente interesado en que se cumplieran normas y no en los corazones o en las vidas de la gente. Esos eran los fariseos. Tenían su ley y la querían imponer a la gente. Y algunos se dedicaban a ello a tiempo completo, pero la mayoría de los fariseos tenían sus trabajos, sus ocupaciones diarias, y luego se dedicaban al tema de la ley y tenían esta tendencia. Estos eran los grupos. El tercero era los esenios. Los esenios son citados por varios escritores, no los vemos tanto en el Nuevo Testamento, pero eran lo más parecido a los ermitaños de hoy. Eran gente que vivían en comunidades, en cuevas,
y que ellos creían en las Escrituras, y también creían en el Mesías, como los fariseos sobre todo, pero creían que el Mesías llegaría y que ellos, los esenios, los de la secta de ellos, reinarían con él. El resto más o menos se iba a perder. En cualquier caso, el pueblo judío era un pueblo que tenía una idea muy clara de que eran escogidos por Dios, eran el pueblo escogido por Dios y eran superiores al resto en cuanto a eso. Eran diferentes porque Jehová los había escogido, lo cual es cierto y lo cual leemos en la palabra del Señor. Los manuscritos del Qumran pertenecen a una comunidad de esenios y que son unos manuscritos que aparecieron en el siglo pasado en el siglo XX y que trajeron mucha luz sobre manuscritos de la Biblia. Luego están los celotes también, pero bueno, esos eran menos numerosos y eran sobre todo gente comprometida con la lucha armada, que pensaban que Dios era su único Dios y que tenían que luchar contra los romanos en los que hacían las guerrillas, etc. Y hay un discípulo de Jesús, que es Simón el Celote, ¿no? Aunque el prototipo más bien del típico celote eran gente como Barrabás, gente así, ¿no? Realmente revolucionarios y gente de guerrilla. No significa que todo el pueblo judío perteneciese o estuviese afiliado a uno de estos grupos, pero sí, igual que tampoco todos los españoles están afiliados a un partido político, pero esto era así, o sea, igual que en España lo que divide a la sociedad española es la idea política, y no todo el mundo está afiliado a un partido, pero sí todo el mundo tiene su idea y se comporta o se guía más o menos de acuerdo con ciertas líneas que van marcando estos, los de derechas, los de izquierdas, los de centro, los de no sé qué. Cada uno más o menos se sitúa, aunque no esté afiliado. Así pasaba con el pueblo judío. Lo que separaba al pueblo judío no era política. Lo que separaba al pueblo judío era concepto religioso. Y estos eran un poco las ideas que tenían. Esos eran los religiosos judíos. Y en tercer lugar, dentro de la parte terrenal, hablemos de los magos. Los magos que llegan aquel día. Los magos que llegan son oficiales. Son altos cargos, son embajadores, son gente de Oriente, del actual Irán, de toda esa zona, de la antigua Babilonia. Son gente que entienden y que leen en el cielo los destinos de las personas. Son gente que conoce las estrellas. Hoy hay gente así, pero entonces era algo general, como he dicho antes. La sociedad entera creía en ese tipo de cosas y esta gente tenía una reputación alta, grande, tenían un alto standing, eran gente de la clase alta, se veía en sus ropas, en el dinero que tenían, en cómo se movían, gente que verdaderamente conocían las estrellas. Como he dicho antes, astronomía y astrología iba junto. Esta gente conocía las estrellas. Babilonia era un puntal en cuanto a astronomía, conocían las estrellas por nombre. Y eran capaces de predecir día y hora en la que tal o tal estrella o planeta iba a estar en tal o tal lugar. Conocían las constelaciones, conocían bien y sabían guiarse. La estrella polar, la estrella más importante del firmamento. No sé cuántos de vosotros sabríais en una noche sin nubes distinguir dónde está la estrella polar. Pero la estrella polar, si estás perdido, te indica el camino. Saber por dónde sale el sol y por dónde se pone, conocer cuál es el pasillo del zodíaco, saber por dónde sale la luna, por dónde se pone el sol, etc. Entender y distinguir que los planetas se mueven y las estrellas no, o se mueven de diferente manera. Todo eso ayuda a orientarse en la noche. Yo salgo, yo no me acuerdo ni de dónde he aparcado el coche. Pero esta gente los soltabas en el desierto y sabían ir hacia el norte, o hacia el este o hacia el oeste. Conocían. Y eran gente que con una exactitud matemática tremenda conocían esas estrellas y tenían métodos exactos, sabían predecir situaciones. Y entonces sucede un suceso extraordinario en aquel tiempo, que es la estrella de Belén. La estrella de Belén, hasta el día de hoy, hay diferentes teorías. Pero una de ellas, y que para mí es la más plausible, probablemente es lo de la conjunción de los planetas. Hay una conjunción y además se sitúa históricamente en aquel año, hay una conjunción de Júpiter y Saturno. Una conjunción que es algo que sucede. Una conjunción de planetas es cuando dos planetas en sus órbitas se juntan y desde la Tierra su luz se duplica y se ve como mucho más grande. Algunos han hablado de un cometa, otros hablan de una estrella supernova. El problema de estas cosas es cuánto tiempo dura o cuánto tiempo puede verse. Esta conjunción, la conjunción de planetas puede durar, sucede varias veces. Hay conjunciones que suceden y que suceden cada 80 años o cada 100 años.
Algunas duran 2 días, algunas duran un día, algunas duran hasta un mes, pueden durar hasta 1 mes y medio, 2 meses, las que son más extrañas. Y cada 100 años así sucede una de estas conjunciones, Júpiter y Saturno, pero lo que sucede este año fue una triple conjunción de los planetas, es lo que históricamente se ve en este año. Esas son más raras, esas suceden como cada 800 años o así. Una triple conjunción es que se juntan, los dos planetas se juntan. Sabéis que los planetas desde la Tierra se ven como estrellas, se ven como luces. Se juntan 3 veces en el año. Una de ida, otra de vuelta y otra de no sé qué, pero ahí pues, a lo mejor salen en el mes de enero, en el de abril y en el de octubre, y se ve en las 3 ocasiones. Eso es más extraño. Ahora, lo que sucedió este año fue que si lo lees y lo estudias, la conjunción de aquel año en concreto es una triple conjunción, pero que además tiene la particularidad que sucedió, las 3 conjunciones son en la constelación de Piscis, que es la última de las 12 constelaciones. Y eso es extremadamente inusual. Y debió ser muy visible para todos. Y para ellos el mensaje era claro. Piscis es la última de las constelaciones. Para ellos era una señal. Cualquier mago, cualquier interpretador de signos celestiales entendía que esta es una señal de los últimos tiempos, del fin de los tiempos. Júpiter, siempre había un dios romano que es Júpiter, es la estrella real, es la luz, simboliza la realeza. Y Saturno siempre fue la estrella o la luz de los judíos en la interpretación de ellos. Saturno aparece en el libro de Amós, Quinos, la estrella Quinos, en Amós capítulo 6 aparece ese Saturno. Por lo tanto, para ellos el mensaje era claro. Es un gobernador, es un rey y es judío. Y es del fin de los tiempos y es importante. Y llegan con este mensaje y con esta pregunta. Esto es lo que a ellos les mueve y lo que traen de alguna forma. Y hablando de ellos, quiero hablar de algo importante también para ellos. La religión de ellos, viniendo de donde vienen, tiene que ver con Zaratustra, con Zoroastro, con todo ese que es una religión oriental, es una religión sincretista, es una religión que tiene como principal motivación y como principal Dios la luz. La luz es lo bueno. Buscan la luz por todo. Las estrellas son luz y por eso honran y adoran las estrellas. El sol es la gran estrella, la gran luz, y le dan valor moral. La luz es lo bueno, la oscuridad es lo malo. Esa es la religión de Zaratustra. Todo lo que tiene que ver con luz es bueno. Todo lo que tiene que ver con oscuridad es malo. En la luz se actúa, se ve todo, todos los crímenes, todas las cosas malas suceden en la oscuridad, suceden en lo oculto. Entonces tienes que luchar por la luz y contra la oscuridad, también en ti. Lucha por la oscuridad, contra la oscuridad en ti y trae tu vida, consagra tu vida a la luz, a las cosas buenas de la luz, no a la oscuridad. Y para ellos, por lo tanto, los palacios, las cosas brillantes eran muy importantes, todo lo que reflejase la luz. Y para ellos es chocante. Por eso vienen a Jerusalén. Es el rey de los judíos. ¿A dónde van? Pues a Jerusalén. No van a Belén. Belén es una aldea, como decíamos el otro día. Es como si dices Valdelatas, o sea, Belén. Además, Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén. Ellos van a Jerusalén, que es la capital, que es el lugar donde está Herodes, donde está el gran palacio, la luz, todo lo que brilla. Para ellos es extraño, se extrañan de que el rey de los judíos no haya nacido en el palacio y que allí nadie sepa nada. Eso es lo que ellos traen y así llegan. Estos son ellos. Y les digo, la religión de ellos, la religión de Zaratustra, es una religión sincretista. Es esotérica y es sincretista. Sincretismo significa que no importa cuál sea tu religión, tú haz lo que debes hacer, lo que a ti te diga tu religión. Entonces ellos son gente abierta a aprender de unos y de otros y vienen buscando al gran regidor. Y realmente ellos entienden que es un rey que va a traer paz, que va a gobernar, y Oriente está cansada de guerra y de imposiciones, y de muertes y de sangre. Por lo tanto, realmente anhelan la paz y quieren encontrarla, y así es como vienen. Ok, y vamos a la parte espiritual, y antes de entrar quiero decir algo. Por mucho que ellos sepan, por mucho que la estrella les esté guiando,
llega un punto en el que tienen que echar mano de la Escritura. Lo único que nos lleva a Jesús es la Escritura. En este año queremos ser testigos de Él, pero queremos ser testigos de su palabra, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha dejado escrito en su palabra, la Escritura. Sí, Dios tiene su revelación de mil maneras. Sí, Dios ha creado las estrellas y se sirve de ellas. Pero la revelación auténtica de Cristo no la vas a encontrar en las estrellas, ni en ninguna ciencia, ni en nada que te pueda enseñar la naturaleza. Si quieres encontrar a Jesús necesitas su palabra. Y sin ella estás perdido. Y llegan a Jerusalén y allí quedan estancados. Y a no ser por la palabra no encuentran a Jesús. Pero déjame hablar de estos tres personajes en el punto espiritual y después vamos a participar de la Santa Cena. Yo voy a tratar de ser breve y directo, pero tómalo para ti porque te vas a encontrar con algo. Te vas a encontrar con que cada uno de estos tres personajes pueden estar en ti. Mírate a ti mismo y te invito en este 21 a mirarlo. Herodes. Herodes es un tipo duro, es un tipo como Hitler, ¿no? Alguien que arrampla con todo y que mata todo aquello que no quiere saber nada de lo que es diferente y que lo quita de en medio. Nosotros, el Herodes en ti, el Herodes en mí es mucho menos espectacular, es mucho más ladino, es mucho más taimado, pero está velado. Para mí Herodes, que está en todos nosotros, es ese tipo de persona que se ha construido su propio palacio. El palacio del yo. Yo soy el rey. Y cuando ahora Dios se me acerca, la cuestión es que no me encaja demasiado que se me acerque Dios. El problema, lo curioso de este Herodes es que no es una cuestión de fe. Herodes no es que no pueda creer. Herodes cree en las estrellas. Herodes tiene miedo de ellos. Herodes da por cierto lo que dicen. No es una cuestión de fe. La pregunta no es ¿crees que ha nacido el nuevo rey? La pregunta es ¿te encaja? ¿Estás dispuesto a tomarlo personalmente y que te afecte en tu propia vida? Y este Herodes, eso es una pregunta totalmente diferente, cuando Herodes, que se ha construido su propio palacio y que quiere permanecer siendo el rey, cuando tú te has construido tu palacio y tú quieres ser el rey de tu propia vida porque tú te lo has construido y de pronto se acerca a Dios, es una crisis de pánico lo que le entra. Es una crisis de pánico lo que nos entra a cada uno de nosotros cuando hemos construido ese yo que te gobierna, ese yo que es el rey para todo. Y cuando Dios se te acerca, te digo, ese yo que dice, yo he construido esto. Estos son mis habilidades, estos son mis dones, estos son mis estudios, esto me lo he currado yo. Yo he estado estudiando día y noche y ahora tengo una carrera y ahora tengo este puesto y a mí nadie me ha regalado nada. Y lo que he conseguido en la vida lo he conseguido con mi propio esfuerzo y estoy aquí por propia iniciativa. Y a mucha honra, es mi mérito. Y ahora se te acerca Dios y resulta que te dice que la única honra que tienes es la que Él te regala. Y la pregunta es, ¿quieres una honra regalada o solo quieres la que te ganas tú por tus méritos? Cada uno que se gane la suya propia. ¿Esto qué es? Yo he sido estratégico, yo me he esforzado, yo he estado, mientras los demás se tocaban la barriga, yo he estado haciendo, y yo ahora mismo estoy aquí, ahora soy el director del banco. Y ahora va a resultar que tu vida es un regalo y que no vales, a los ojos de Dios no vales más que aquel vagabundo que ha llegado en una patera y sin papeles. Y yo te digo, ese Herodes que hay en ti, que se manifiesta en tu manera de ser, en tu manera de hacer las cosas, en tu manera de relacionarte con los demás, en tu manera de manipularles, en tu manera de hacerte notar, en tu manera de ser tú y posicionarte delante de los demás, ese Herodes, cuando Dios se le acerca de esa forma tan seria, dice, o él o yo. Y la realidad es que yo quiero seguir siendo el rey. Y la pregunta no es si creo, la pregunta es si me encaja. Y si estoy dispuesto a que otro gobierne mi vida. ¿Que gobierne mi vida quién? ¿Que gobierne mi vida quién? Esa es la pregunta del millón, señores. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tú o Él? Esa es la pregunta. Respóndeme a esa pregunta. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tú o Él? Respóndeme. Porque no hay más preguntas, señoría. Sobre esa pregunta puedo construir todo mi argumento. ¿Quién gobierna?
Y Herodes dice, no, yo quiero seguir siendo rey. Hace como que sí, hace como, sí, decidme qué tal, decidme que yo también voy a ir, pero que va, lo va a matar, lo mata, lo quita de en medio, porque él tiene que seguir gobernando. ¿Hay un Herodes en ti? Los religiosos tienen su estilo de vida, los religiosos tienen su idea, su fe, su tradición. Y espero que me comprendas que cuando digo religiosos ahora mismo, en este sentido, la gente que tiene su forma, su idea, su cuadrado y no sale de ahí, tiene su cuestión aprendida. Y ahora me da igual si es evangélico, si es católico o si es musulmán, entiéndeme. Cuando tienes tu forma de lo que tú has aprendido y no sales de ahí. Y eso es lo que les pasa a esta gente. Tienen su verdad, son gente que saben mucho, son gente que saben citar la Escritura convenientemente, saben muchísimo, tienen su verdad bien aprendida. Lo chocante de esta historia es que los magos llegan solos, buscando a Jesús, a Jerusalén, y se van de Jerusalén solos. Nadie va con ellos. Nadie quiere buscar a Jesús. Esta gente tiene su idea clara. Esta gente son personas que tienen una explicación precisa para todo. Esto de verdad que es como para analizarlo psicológicamente. Son gente que tienen su idea. O sea, a mí no me van a venir estos no me van a venir a mí a explicarme cómo son las cosas. Yo, que tengo la Escritura, que tengo la verdad. Y ahora llegan estos de lejos. ¿Estos quiénes son? Que son astrólogos. ¿De qué estamos hablando? Que ni siquiera son cristianos, ni siquiera son españoles, que vienen de no sé dónde, o al revés, son españoles, no como en mi país, que tenemos ministerio de no sé qué. Es muy fácil que suceda eso, yo tengo mi manera. Cuidado, van a venir estos, llevamos nosotros años con la Escritura aquí, anunciándolo y leyéndolo y sabiéndolo, y van a venir estos, pero ¿estos quiénes son? ¿Pero estos de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Que yo coopere con estos? ¿Con católicos voy a cooperar yo? Pero si estos son, pero si son impíos, si son idólatras, que adoran las estrellas, oye. Tenemos que saber que toda esa sociedad adoraba las estrellas, excepto los judíos. Los judíos no adoraban las estrellas. Los judíos no tenían miedo de las estrellas. Para los judíos las estrellas eran lámparas que Dios había encendido en el cielo. Y las veían. Y las amaban. Pero adorarlas, tenerles miedo. Aquí se adora al Dios de Israel. Aquí no se adora a las estrellas. ¿Qué vienen estos a mí a decirme? Religión como barrera para encontrar la verdad. Religión como cárcel. Religión como actitud de superioridad frente a los demás, que hace falta ponerse, existe todo un lenguaje y una actitud de superioridad frente al que piensa distinto, porque hay que hacer notar que yo estoy por encima. Es hasta psicológicamente enfermizo. Y no se mueven del lugar en el que están. Y hermanos, haremos bien en hablar con respeto de los que piensan diferente, incluso de otras religiones. Porque en aquello en lo que tienen razón, no tienen razón contra Dios, tienen razón porque Dios también les ha dado luz. Porque ellos también son hechos a imagen de Dios y hay veces que saben cosas y tenemos mucho que aprender de otras personas. Pero la religión como cárcel, ¿hay un fariseo en ti? Y por último, los magos de Oriente, y termino ya, y no me extiendo más. Ellos son los protagonistas, ellos son los que dan título a toda la idea, a todo el mensaje, ellos son los que llegan a Jesús. Esta gente son gente que evidentemente tiene una religión supersticiosa, son crédulos, están equivocados, no tienen la verdad, tienen grandes adelantos y conocimientos, pero andan más perdidos que un pulpo en un garaje, y buscando y siguiendo la estrella. Pero esta gente, quiero decir dos cosas de ellos solamente. Una. Esta gente había tragado arena, ¿eh? Esta gente había venido de muy lejos. Esta gente estaba dispuesta a moverse. Esta gente tenía un deseo interior de conocer la verdad. Porque no todo el mundo, mucha gente vio la estrella, pero no todos vinieron, ¿eh? No todo el mundo se pone el camino, no hay que exagerar. No te pongas a ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas al desierto? ¿Tú sabes lo que es estar 2 meses en un camello en el desierto? ¿Dónde vas?
no corras tanto, tranquilo. Esta gente tenía un deseo interior que se mueve y van hasta el final. La pregunta es esta: ¿cuánto deseo auténtico hay en tu interior como para moverte en este año y ponerte en viaje? Empaquetar. Esta gente tuvo que empaquetar, ¿eh? Esta gente tuvo que moverse mucho y salir, y estaban dispuestos, y lo hicieron, y se movieron. Y lo otro, esta gente no iba buscando su propio destino, porque yo veo gente hoy que consulta las estrellas, pero casi siempre lo que quieren saber es su señal, su signo, su zodíaco. Yo es que soy Aries, no, yo es que a ver qué me dice, a ver si tengo un sitio en el cielo o a ver qué tal me va. Esta gente no está buscando su propia estrella, estos siguen la estrella de otro. Y vienen para adorarle. Y con toda su superstición, y con todos sus errores, y con todo lo que tienen mal aprendido, y con todo el background que traen, son los únicos que encuentran a Jesús. Y cuando llegaron a Belén, la estrella perdió su importancia, ya solo importaba el niño. Y le traen oro, incienso y mirra. Lo mejor que tienen, se lo dan porque reconocen que es el rey. Y los que regresan son diferentes a los que vinieron. Regresan por otro camino, regresan de forma totalmente distinta. Son avisados por el mismo Dios que ahora sí se pone en contacto con ellos y les avisa de que no deben regresar por donde vinieron, sino que vayan por otro lugar. Y yo te pregunto, ¿qué tal? ¿Qué tal si en este año empaquetas y te pones en camino? Y te pones verdaderamente en la búsqueda de decir: yo quiero ser un testigo. Quiero ser un testigo de Cristo. Quiero ser un testigo de Él, aunque eso signifique moverme y salir de mí mismo y tragar arena y buscar y buscar y buscar. Y te dejo el Salmo 24, la generación de los que le buscan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Los que le buscan, los que le buscan, los que le buscan, los que le buscan, los que recorren tierra, mar y aire por encontrarle, los que son buscadores eternamente, los que no han llegado a un punto de estancamiento donde ya lo saben todo, los que no tienen un Herodes dentro que no permite que otro gobierne. Y te invito hoy a ponerte en pie conmigo y a celebrar la cena del Señor. Y vamos a hacerlo. Voy a pedir a los jóvenes que suban, por favor. Vamos a celebrar la Santa Cena. Este es nuestro primer domingo del año. Soy consciente de que ha pasado el tiempo. Es nuestro primer domingo de año. Es el tiempo de Santa Cena. Y te invito a que lo hagas y que participes de ello mientras los jóvenes suben. Y pienses, ¿hay un Herodes en ti? ¿Hay un fariseo, un saduceo, un religioso en ti? ¿O hay en ti un mago de Oriente? Y en Juan 14, subir chicos, en Juan 14, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, vendré otra vez, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y hay uno de los discípulos que le pregunta: Señor, ¿dónde vas? No sabemos. Él dice: ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? El discípulo dice: no sabemos a dónde vas. Quiero llamar tu atención ahora vamos a tomar la Santa Cena. Recordad, por favor, los que sois celíacos, pasad de donde estéis aquí adelante ahí para celíacos. Los demás sabéis que la parte de atrás tenéis en la mitad mesas, los de la parte de adelante aquí, por favor. Pero ahora que lo celebramos, estaba pensando en esta semana en la cena, la última cena de Jesús. Dice que la noche que fue entregado, esta cena Jesús no la celebró 2 días antes, fue la misma noche que le entregaron. Fue cuando sucedió esto. Es decir, que los propios discípulos ni siquiera, la sensación era que no sabían cuándo se volverían a ver, ni cuándo volverían a celebrar una cena así. Es una de las cosas más maravillosas de la Santa Cena. Puedes pensar en esta mañana, puedes disfrutar este momento viniendo al Señor, pensando que no sabes, lo maravilloso de la vida es eso, no sabemos cuándo será la próxima. No sabemos, el COVID nos ha sorprendido a todos, no sabemos qué nos va a traer el mañana, el futuro. Sabemos que estamos aquí hoy recordando a Jesús, recordando al Maestro. Y te invito a que en este tiempo te acerques al Señor y lo hagas pensando en esto que hemos escuchado hoy de estos magos que llegaron, y mires dentro de ti, porque puede haber un Herodes, puede haber un religioso, puede haber un mago. Ven al Señor en esta noche y cuando tomes este pan y este vino con tus hermanos, hazlo en memoria del Maestro, el que hizo el viaje más largo por ti y por mí.
Y sé en este año de estos que le buscan, que nunca pretenden haberle encontrado, sino que le siguen buscando siempre, abiertos a aprender, abiertos a conocerle, abiertos a movernos, abiertos a desplazarnos. Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Señor, bendice estos símbolos que tomamos ahora en memoria tuya, Señor. Y haz que este sea un tiempo real de comunión contigo y comunión los unos con los otros, por tu sangre derramada, por tu cuerpo entregado por nosotros, Señor. Y que tu palabra haga mella en nosotros y que al comenzar este año, este primer domingo, volvamos a nuestras casas con la convicción de que queremos buscarte y queremos ser testigos. Queremos ser gente que apunte a la estrella, Señor, gente que busque y que lleve a otros a encontrarte, Señor. Y queremos nosotros mismos encontrarte, y es para adorarte, es para darte lo mejor de nosotros, Señor. Gracias por este nuevo año que comienza. Tomamos en este domingo este pan y este vino en memoria de ti. Pedimos que bendigas estos símbolos, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras cantamos al Señor y le adoramos, vamos a ir pasando al frente. Toma el pan, toma el vino y manténlo. Ahí no lo tomes hasta que estemos todos y después lo tomamos juntos. Y mientras vamos pasando, vamos a cantar y adoramos al Señor juntos. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por